¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo han estado? En esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas notas. Lo que están viendo en la pantalla es la foto de mi libretita. Hoy mientras estaba eh, recordando algunas experiencias, algunas actividades, no tuve menos que hacer una revisión, una introspección respecto a lo que había estado viviendo y experimentando, evidentemente, en las organizaciones en las que he participado. En la parte central ustedes podrán del lado derecho observar un producto. Fue el que yo escogí por la experiencia en la metalmecánica. Sin embargo, puede ser cualquier producto que ustedes quieran, ¿no? Este video creo que principalmente va a ayudar a pymes. ¿No? No importa que tengan 30, 40 años, si aún todavía su producción es volátil y variable, y hay temporadas en las que tienen gran desempeño, pero hay otras tantas en las que hay un valle eh, muy pronunciado, o aún periodos de éxito seguido de bajas producciones y altos periodos, y sobre todo que tienen alta rotación, y hay rotación en sus líderes, en sus gerencias, y no logran encontrar la adecuada. Creo que esto puede darles algún norte. Bien, entonces el producto que yo dibujé y luego sus estaciones de trabajo, ¿no? Son las que puse aquí alrededor. Estación de trabajo A, estación de trabajo B, y cada estación de trabajo involucra ciertas actividades. Corte, armado, fijación, soldadura, ensamble, no sé, lo que su producto requiera. Y a cada actividad, a cada operación dentro de la estación de trabajo, pues puse si tenía que ver más con una máquina o con una persona. Y bueno, en mi caso, tras este ejemplo, fueron en sus mayorías manual. Es decir, esta es una empresa artesanal. Y por artesanal no me refiero a rezagada en cuanto a tecnología, para nada. Cuando hablo de artesanal, hablo de una empresa que su trabajo depende 100% de la mano de obra, de un humano que opera una herramienta o una máquina, que no tiene un proceso automatizado, que no tiene una producción en serie, porque además es de alta variabilidad y bajo volumen, porque son productos customizables que se hacen bajo pedido. Entonces, es un ciclo que 100% depende de la mano de obra. Luego entonces esta mano de obra, pues este proceso productivo requiere materiales, ¿no? Y hay una cadena de suministro. Pero esa cadena de suministro hace la planeación del MRP y del ERP y el proceso de compras y todo el flujo de información que se tiene que autorizar para poder gestionar una compra, recibir el material, almacenar, conservar, distribuir, armar kits, entregar en líneas de trabajo, en líneas de producción, pues es hecho por personas. Entonces los materiales también dependen 100% de personas, no son procesos automatizados. Y aunque fuesen automatizados en términos de agentes o de inteligencia artificial, donde en función de un mínimo se detone una orden de compra en automático, y este proceso, al final van a llegar a un almacén donde personas van a descargar el producto, van a almacenar, van a armar el kit, lo van a entregar, porque no son almacenes robotizados. Repito, es un contexto de manufactura artesanal de empresas tipo pyme. Entonces son personas. Luego el método, hablamos de que hay un departamento de ingeniería, genera planos, genera especificaciones, genera instructivos de trabajo, genera fichas técnicas del cómo hacer, del cómo procesar, pero también son elementos que no pasan por un proceso de validación. Tomamos como ley lo que el departamento de ingeniería dice porque tiene ya 15, 20 años con nosotros, ¿no? Pero son personas también, son personas que están dentro de un entorno. Entonces, otro elemento que dibujé aquí en la parte superior, máquinas. Las máquinas, pues bueno, también son una máquina de soldar,
Aunque sea un CNC, hay una persona que alimenta el CNC, pone la lámina, escoge el programa, corre, es un proceso artesanal, ¿va? Por muy sofisticada que sea la herramienta o la maquinaria, ni siquiera llega a un proceso semiautomatizado, porque la alimentación y la selección del programa, por ejemplo, para el corte, pues es de manera manual. Entonces, de las 5 M's que hemos estado hablando, 4 están 100% vinculadas a personas, ¿va? La que no encontré eh, como una M que sea dependiente de la mano de obra o que sea función de la mano de obra es el medio ambiente. El medio ambiente, hablando de clima meteorológico, ¿no? Un día soleado, un día lluvioso, o hablando de condiciones atmosféricas dentro de una industria, pues hablamos de temperatura, presión de aire, ciclo de ventilación, este flujo de agua, presión, etcétera, ¿no? Que bien, es cierto, algunos elementos de facilities y utilities pueden ser administrados por un departamento de mantenimiento, pero entra en el concepto de máquinas, ¿no? Hablando en el concepto de entorno de medio ambiente, esto tiene que ver más con un tema, sí, climatológico, hablábamos de condiciones, iluminación, ventilación, ergonomía, etcétera, pero tiene que ver con un ambiente laboral, con un clima laboral. Y clima laboral, ambiente laboral, no se define porque digamos buenos días y buenas tardes. Tampoco se define porque cortemos el pastel para los cumpleañeros del mes. Clima laboral o ambiente laboral tampoco se define porque existan grupos sociales que vayan a comer el viernes y otros grupitos a otro lugar. No, clima laboral es todo este entorno psicológico, social, intrínseco en la dinámica de la ah, estructura relacional que tiene la empresa, ¿verdad? Estas interacciones no solo definidas por el organigrama, sino también estas relaciones socioculturales, estas leyes no escritas que se van desarrollando por ciertas condiciones que el empresario, el emprendedor o la política ha permitido, por los caracteres y por las condiciones de ciertos grupos miembros de la organización, de la empresa. Esto del clima laboral, del ambiente laboral, no es algo que está escrito en la misión, en la visión, en las pancartas ahí en grandes de somos una familia, ¿no? Esto tiene que ver más con lo que se vive de manera atmosférica, ¿no? De manera continua y presente en aquellas cosas que ni siquiera están escritas. Entonces, algo interesante del clima es que significa o viene del griego inclinación, ¿no? Entonces habla de algo que es percepción y sobre todo que es percepción colectiva. Son elecciones que de manera intrínseca hacemos por favorecer a ciertos perfiles de personas, a ciertos grupos de personas. Entonces, mientras yo bosquejaba estas notas, tenía la pregunta, ¿cómo volver más eficiente una producción en una empresa de este tipo? Y empecé con mis rayitas del lado derecho, continué hacia el lado izquierdo cuando llegué a medio ambiente, llegué a esta parte de la gestión del cambio, las 3 etapas, generar el clima, comprometer a la organización y ejecutar y sostener. Y en la parte de generar el clima, pues me quedé atrapado porque tiene que ver con percepción colectiva, tiene que ver con aquello que rodea el medio o que está en el medio, tiene que ver con tema psicológico, social, estas leyes de poder, estas estructuras de poder no escritas dentro de la organización, a quién se le ha concedido poder moral o se lo ha adjudicado eh, la por la dinámica social que existe dentro de la organización.
Y luego cuando hablamos de comprometer a la organización es bien curioso porque cuando tú hablas con una pyme y hablas de gestión del cambio, lo que quiere es contratar a un gerente de operaciones, a un gerente de producción, a un, no sé, gerente de mejora continua y deja sobre este elemento toda la magia de la transformación. Esto no pasa, señores. El proceso de transformación organizacional, la gestión del cambio para poder estandarizar procesos productivos, tiene que ver con toda la organización. Finanzas, compras, recursos humanos, capacitación, nóminas, el departamento de ventas, toda la organización tiene que estar comprometida en este proceso. De ahí que esta señal debe de venir desde la alta dirección. No es un elemento que se contrata con certificaciones, no es un elemento que se contrata con años de experiencia y que se le deja a la deriva dentro de un entorno que no favorece el cambio. No sé si me alcanzo a explicar. Entonces, toda la parte técnica, toda la parte productiva, hablar de balance de líneas, hablar de control estadístico de la producción, control estadístico de la calidad, hablar del CPK, hablar del Six Sigma, hablar de Pareto, hablar, todo esto termina siendo eh, contenido en un tema clima laboral, clima organizacional. Y luego entonces para gestionar el cambio, pues tiene que venir desde el compromiso de la organización, de todas estas partes que funcionan como un todo armónico o que tienen que funcionar como un todo armónico. Haciendo mis trazos también, recordando un poco de las experiencias vividas, pues me ha tocado ver gráficos de producción como dientes de sierra, arriba, abajo. Y cuando tenemos números muy buenos no entendemos por qué, y cuando tenemos números abajos tampoco sabemos cómo salir de ahí, ¿no? Y a veces parece que estamos a la deriva. Y pues damos palos de ciego. ¿Por qué hablo de palos de ciego? Porque entonces le apuestas ahora a ser responsable, ahora la causa raíz vas a ser máquinas. Y entonces hay proyectos CAPEX, hay proyectos de inversión, hay proyectos de renovación, hay proyectos de adecuaciones. Parece ser que queremos despegar y luego viene otra caída. Y entonces viene la pregunta, oye, me dijiste que las máquinas era la causa raíz de de una producción no sostenida, y ahora que hay buenas máquinas, de todos modos la producción no se sostiene. Ah, es que ahora los materiales, ¿no? Y entonces alguien te podrá decir, no, ya los inventarios siempre están, pero bueno, ¿en qué condiciones se almacena la materia prima? Si hay subprocesos a hacerle en el almacén, como algún tipo de armar el kit, eh, están armados en tiempo, están entregados en tiempo. Recordemos que el material no solo es tenerlo en en el almacén general, es que esté en la cantidad y en la especificación correcta, en el momento correcto, en el lugar correcto. Y el lugar correcto es la estación de trabajo, en donde se requiera, ¿vale? Entonces, bueno, le apuestas ahora a ser responsable a materiales. Le metes el punch a materiales y más o menos empieza otra vez a despegar la producción. Parece ser que ya hay un mejor control y luego otra vez viene un valle, una caída en la producción. Y bueno, ahora le toca echarle la culpa a método, entonces, ¿no? La ingeniería y el plano y las instrucciones de trabajo y las especificaciones. Y aprietas ahí y parece entonces que la producción va subiendo, pero luego viene otra vez algo y cae la producción. Y esto se vuelve un ciclo. Aprietas máquinas, mejoras, caes. Aprietas materiales, mejoras, caes. Aprietas método, mejoras, caes. Porque sigues atacando cada elemento como un silo, como una parte aislada de la organización. Si quieres salir de ese bucle, uno, tienes que reconocer que no puedes estar teniendo un equipo que apague fuegos y que ese equipo aparte esté buscando salir del bucle. Si alguien está apagando fuegos, su adrenalina, su concentración, su mentalidad, su experiencia va a estar en apagar el fuego.
Y si necesitas apagar el fuego para sostener el flujo financiero, porque tienes que vender y entregar producto, necesitas otro equipo que se dedique a salir de ese bucle. Pero ese equipo tiene que estar respaldado por la alta dirección. Y cuando hablo de respaldado, no refiero a que solo esté contratado o que el presupuesto esté autorizado. Hablo de que la alta dirección también adquiera este mismo compromiso que habla aquí en el punto 2, como se espera que lo tenga el operador de la línea de producción de la estación que tú requieras. Esto me llevó a hacer una siguiente nota y entonces fundamentar el movimiento a partir del TPM. ¿Por qué el TPM? Porque recordemos que el TPM va a escoger una estación de trabajo piloto, va a empoderar al operador y va a empezarlo a hacer responsable de los activos, por lo menos de su área. Otra vez, y este TPM entonces ahora ponle otro nombre que quieras, pero llévalo, traspólalo a un proceso de cadena de suministro, traspólalo a un proceso de compras, traspólalo a un proceso de desarrollo de políticas, de reglamento de recursos humanos. Sí, sí me alcanzo a explicar. No puedes mejorar la producción, no puedes mejorar la producción, lo que tengo del lado derecho, si no involucras a toda la organización. No importa que contrates al mejor director de operaciones, al mejor gerente de operaciones. Si la organización no tiene el clima cultural, el clima social para transformar, esa persona solo va a durar lo que el hígado le aguante, porque no va a tener un soporte. Y para que ese soporte suceda, la transformación tiene que ser en todos los departamentos. Tienes que desarrollar a gente clave. Y aquí el foco, recuerda que no está en encontrar al culpable y entonces poner nombre y apellido de quién tiene la culpa. No, este enfoque cultural de clima para poder gestionar el cambio tiene el foco en los procesos. ¿Qué proceso administrativo, qué proceso operativo, qué proceso aún? Procesos no escritos, procesos que se vuelven una ley no escrita, se vuelven usos y costumbres de la organización y que están afectando la decisión, ¿no? Líneas de comunicación, a lo mejor sí hay un gerente de operaciones, sí hay un jefe de producción o sí hay un supervisor de producción, pero ahí está la mano derecha del director o del dueño y esa mano derecha llega y aunque en el organigrama no tenga jurisdicción, llega y opina y quita y pone y mueve, quitando autoridad al que debe de responder. ¿Sí me alcanzo a explicar? Entonces, aún esos procesos tienen que evaluarse, preguntarse, cuestionarse por qué existen, por qué lo hemos permitido y cómo cambiarlo. Les voy a dejar de tarea, si quieren investigar, lo que es el modelo del comportamiento de Fogg. Él lo reduce a esta formulita. En la parte de arriba está en inglés y en la parte de abajo está en español. La C es comportamiento. ¿Cómo cambio el comportamiento de la organización, de la persona? ¿Cómo cambio el comportamiento de las personas de la organización? Bueno, el comportamiento es el resultado. Voy a leerlo acá primero en inglés, porque hay algo que yo quiero cambiar. Pero la fórmula original dice que es el comportamiento, el behavior, es el resultado de la motivación, de la habilidad y del prompt, de la señal, de la activación. Es la suma. El comportamiento es el resultado de sumar motivación, sumar habilidad y sumar una señal de arranque, una acción de despegue. Yo me quedé pensando, porque en el texto que estaba leyendo, dice que alguien puede tener motivación y habilidad, pero si el prompt, si la señal de actuar o si la acción no se ejecuta, pues entonces el comportamiento no se cambia. Y si yo lo tengo aquí como sumas, pues no importa que P valga cero. Yo de todos modos voy a tener cierto cambio.
pero bueno, matemáticamente, ¿no? M más A, aunque P valga cero, pues me va a dar algo. Pero aquí es donde yo lo estoy interpretando, dando un nuevo significado. Si la acción no sucede, el valor de P va a ser cero. Y si el valor de P, si la acción, si la señal no sucede, entonces el comportamiento tampoco cambia. Y si el comportamiento no cambia, entonces el operador que debería de existir, el signo que debería de existir entre las variables, debería de ser una multiplicación. Porque no importa cuánto deseo tenga, cuánta motivación tenga, no importa cuánta capacidad tenga, cuánta habilidad tenga. Si no acciono, si no se da la señal y esa señal se respeta y esa señal desencadena el movimiento, entonces todo esto es cero. Por lo tanto, yo considero que es una multiplicación más que una suma. El comportamiento entonces es la multiplicación de la motivación, de la capacidad y del estímulo. ¿Quieres tener una producción sostenida? ¿Quieres realmente una transformación en tu organización? Ya no presiones producción. Necesitas irte a las bases, a ese clima laboral, a ese clima social, a ese tejido relacional, a esas estructuras de poder que has permitido. Y tienes que, como dueño de la empresa, como director, participar o contratar y dar la libertad de actuar a ese elemento que pueda, a través de un trabajo colaborativo con los demás departamentos, recursos humanos, calidad, compras, finanzas, nómina, con todos los departamentos, establecer el entorno, generar el clima que permita modificar el comportamiento de los individuos en la organización. Te leo en los comentarios.